Ok. Volviendo, ¿verdad?, al tema. Vemos, ¿verdad?, que hay tipos de conflictos filosóficos también, que es en relación a la interpretación de un tema, de cómo yo veo las cosas, incluso de temas filosóficos contrapuestos, de escuelas que piensan diferente. Lo vemos mucho en la filosofía, ¿verdad? Lo que pensaba Aristóteles, toda la escuela aristotélica. Después vino Platón, ellos pensaban diferente. Después ya vino pues Kant y él pensó totalmente diferente. Entonces, la filosofía también puede generarnos a nosotros ciertos conflictos, ¿verdad? Ahora, hay un conflicto que sí es efectivamente el conflicto armado, que ya es cuando nosotros estamos hablando de guerras, cuando estamos hablando de aspectos bélicos, ¿verdad? Que la población ha tenido que vivir y que nosotros estamos viviendo constantemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la humanidad, no me refiero a nosotros como país, sino que como humanidad, ¿verdad? Porque la humanidad realmente ha vivido muchas guerras y continúa viviendo guerras porque los conflictos siguen estando ahí. No ha habido solución en este sentido. Ahora, ¿qué ejemplo nosotros tenemos de conflictos nosotros? En las relaciones interpersonales nosotros podemos hablar de cuando una mamá discute con un hijo, de cuando otro discute, un hombre discute con otro por la fila del supermercado. Nos comentó el colega que vio allá a dos mujeres trompeándose por el pase de una camioneta, ¿verdad? Entonces, los conflictos interpersonales pueden ser de mucha índole. Hablemos de un conflicto interpersonal también entre jugadores de fútbol, ¿verdad? Viene el jugador, pierde la paciencia y se agarran a trompones. Conflictos con la vecina también, ¿verdad? Por ejemplo, viene la vecina e hizo reparaciones a su casa. No tuvo cuidado y me arruinó parte de la casa a mí. Arruinó el techo, arruinó el muro, me arruinó la cerca y entonces yo voy teniendo ese tipo de conflictos. En los vehículos también, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los conflictos sociales que nosotros tenemos, que podemos tener? Un conflicto social es de los trabajadores con el empleador. Por ejemplo, los trabajadores no están de acuerdo con medidas o con aspectos de higiene ocupacional que están viviendo, entonces es un conflicto social, que ya incluso tiene mecanismos legales para reclamarlo. Por ejemplo, usted va al MITRAP y el MITRAP le va a ayudar a ese cuerpo de trabajadores a solucionar ese problema, ¿verdad? ¿Qué otras cuestiones, verdad? Las disputas por intereses territoriales, nosotros lo vivimos con Colombia. Se fue a Colombia, se fue a un arbitraje internacional, a corte internacional, para saber de quién era qué isla, hasta dónde llegaba el océano de Nicaragua, ¿verdad? Y tuvimos a nuestro favor el fallo internacional. También pueden haber conflictos, ¿verdad?, de espacios entre las ciudades, también de vecinos, de comunidades, de una comunidad con otra, de un país con otro, ¿verdad? Y también pueden haber conflictos en relación a barcos. Por ejemplo, si está un barco, por ejemplo, colombiano, en aguas nicaragüenses y no tiene permiso para estar en aguas nicaragüenses y pescar, ese barco va a tener conflicto porque está violentando la ley, ¿verdad? Entonces está incumpliendo. ¿Cómo se debe de analizar un conflicto? ¿Verdad? Primero, cuando nosotros hablamos de las personas, ¿quiénes nos vamos a tener que hacer las preguntas? ¿Quiénes están involucrados directa o indirectamente? ¿Hay relación de igualdad o hay relación de desigualdad? ¿Hay una jerarquía entre las personas que va a afectar el conflicto? Cuando hablamos del proceso, muchachos, ¿verdad? Cuando hablamos del problema, la pregunta es ¿qué? ¿Qué es el problema? ¿Es un conflicto por interés? ¿Es un conflicto por valor? ¿Es un conflicto por fines y medios o por atributos o por comunicaciones, etcétera, ¿verdad? Y después vamos a ver el
modo o el conflicto de cómo se desarrolla este conflicto, ¿verdad? El modelo que vamos a ocupar para nosotros tratarlo, para tratar de resolverlo. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Comentarios? A ver, chicos, ¿qué se me hicieron? ¿Se me fueron a dormir? Todo bien, profe. Todo bien. Todo bien, ok, gracias, Yair. Sí. ¿Cuál es el proceso del conflicto? Hemos hablado que existe el conflicto, que hay partes en conflicto, que nosotros lo podemos ver desde muchos tipos y desde muchas formas, pero también el conflicto tiene proceso. La primera etapa es la oposición potencial o incompatible, es decir, inicia el problema, ¿verdad? Hay problemas de comunicación, hay problemas estructurales, hay variables personales que están iniciando el problema. La segunda etapa es la cognición y personalización. Yo concibo el conflicto como algo que me atañe, como algo que me afecta, un conflicto que yo estoy sintiendo, que yo estoy percibiendo. La tercera etapa son mis intenciones. Ok, yo ya identifiqué el conflicto. Yo sé qué es lo que está pasando. Entonces, yo tengo que idear cómo yo voy a manejar este conflicto. Yo voy a colaborar, yo voy a negociar, yo voy a evitar, yo voy a confrontar o yo me voy a acomodar. ¿Qué es lo que voy a hacer ante el conflicto? La cuarta etapa es mi comportamiento. En base a las intenciones que yo tenga de cómo manejar el conflicto, yo sí me voy a comportar. Por ejemplo, si yo sé que la vecina es invivible, ¿verdad? Y yo no quiero tener problemas con ella, yo simplemente me aparto o me acomodo, ¿verdad? Ay, no voy a estar peleando con esta señora en lugar de pasar por aquí para no tener ningún conflicto con ella, que yo voy a ir a dar la vuelta aunque sea más grande. Entonces, así, poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir saliendo de esta situación. Y la etapa 5, que es la de mayor desempeño del grupo o menor desempeño del grupo, que es la resolución. Que nosotros podamos saber que se va a solucionar el problema y que lo vamos a poder solucionar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la dinámica del conflicto? El conflicto puede ser, 1, por creencias y actitudes, 2, generarse el conflicto, 3, dar una respuesta y 4, tener resultados. Esos son los elementos que generalmente el conflicto va a tener. Ahora, dice, ¿verdad? Esta frase ya la habíamos leído, pero es muy bonita. Y dice, no hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivir satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente de tu alma. Entonces, nosotros, muchachos, tenemos que ver esta situación del conflicto como algo que nosotros podemos resolver, como algo que puede ser a nuestro favor y que nosotros vamos a manejar. La situación es cuando el conflicto es inmanejable, que no podemos hacer nada. Por ejemplo, si estamos en medio de un conflicto bélico, muy pocos los ciudadanos vamos a poder hacer algo. Lo que vamos a poder hacer es evitar el conflicto, ¿verdad? Pero no vamos a poder hacer excesivas cosas para evitarlo. Ahora, ¿cómo vamos a manejar el conflicto? ¿Verdad? El conflicto va a ser una dificultad que va a generar posibilidades y capacidades para mejorar. Primero, una escucha activa y segundo, el liderazgo. El liderazgo nos va a permitir a nosotros encontrar la forma de solucionar los conflictos de una forma pacífica, de una forma sin violencia y de una forma que logremos controlar los aspectos que están pasando a nuestro alrededor. Porque nosotros o bien atizamos el fuego y hacemos más grande el problema, o bien podemos nosotros solucionar los aspectos que debamos de solucionar. Ahora, para la clase que viene vamos a hacer una investigación, muchachos,
sobre la resolución de conflictos, los métodos. Acabamos de ver entrecortado, ¿verdad? ¿Qué es el conflicto? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo se ve el conflicto? ¿Cómo se desarrolla? Entonces nosotros vamos a ver cómo podemos resolver los conflictos. Porque no solo es identificarlo, que yo voy a identificar el problema, yo ya sé que el problema está ahí. Pero aparte de estar ahí ese problema, ¿qué yo voy a hacer para solucionarlo? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Profe, y entonces con el papelógrafo que hemos hecho, ¿qué hacemos? ¿Lo votamos? El papelógrafo, muchachos, vamos a presentarlo este domingo, porque todavía continuamos con el tema del conflicto. Vimos ahorita la generalidad del conflicto, pero vamos a continuar estudiando el conflicto. Recordemos que muchos no se pudieron conectar. Vamos a hacer un repaso. Vamos a presentar nuestros cuadros sinópticos que ya trabajamos porque están puntuados, ¿verdad? Y vamos a ver los métodos de resolución de conflictos. De antemano les digo, vamos a hacer un sociodrama en clase que va puntuado para que se hagan a la idea. Así que vayan pensando en sociodramas que podemos hacer sobre los conflictos, ¿verdad? Yo les agradezco mucho que se hayan conectado y les agradezco más que me hayan tenido paciencia, ¿verdad? Nos vemos el próximo domingo y gracias por estar conectados. ¿Algún comentario, consulta, muchachos? Profe, ¿es 100% necesario el papelógrafo? Bueno, si lo quieren llevar en otro método moderno, yo no tengo problema, ¿verdad? Pero sí, es bonito ocupar el papelógrafo porque lo que vamos a hacer es visualizar el cuadro. A menos que usted me diga, Byron, que, mire, que yo lo tengo ya en la compu, ¿verdad? Pero la vieja usanza también es buena, Byron. ¿Cómo lo tiene usted? Sí, yo lo tengo trabajado en PowerPoint, pero No hay problema. pregunta nomás. Sí, no hay problema. Si ya, por ejemplo, alguno de los aquí dice, mire, profe, lo tengo en PowerPoint o lo tengo en otra cuestión, está perfecto. Y los que tienen el papelógrafo también, ¿verdad? Para que no nos estresemos. Muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo. Muchas gracias por conectarse. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Gracias por el aplauso. Chao. Good night. Igual. Bye. Bueno,